Muy buenos días, mis hermanos del rebaño. Espero que en sus oraciones matutinas hayan dispuesto sus mentes y corazones para escuchar la voz de Dios a través de este devocional. Y hoy quiero empezar un nuevo tema. Pues todo esto tiene que ver con la Gran Comisión, pero el tema de hoy es trabajando con Dios. ¿Y cuál es la forma como podemos trabajar con Dios? Siendo sal y siendo luz. Y la Biblia usa muchas alegorías para describir la vida cristiana, pero ninguna de esas alegorías es tan importante, tan inusual como el doble cuadro de la sal y la luz. Y por eso los invito a que abran sus Biblias ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13. Jesús ahí declara: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y a continuación, ahí en el mismo capítulo 5 de Mateo, los versos 14 al 16, Jesús sigue diciendo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. A través de este pasaje de Mateo capítulo 5, versos 13 al 16, pues claramente podemos notar que tú y yo hemos sido unidos a la sal y a la luz. Y qué extraña combinación, ¿verdad, hermanos? Es en el descubrimiento de las características únicas de la sal y de la luz que podemos entender el efecto de nuestras vidas sobre aquellos que nos rodean. Y en esta mañana devocional de hoy jueves, pues quiero prácticamente dedicarme solamente al tema de la sal, y de pronto también mañana viernes, y dejamos el sábado para tratar el tema de la luz. Entonces miremos sobre la sal de la tierra. Y Jesús nos ha llamado tanto a ti como a mí la sal de la tierra. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Cuáles son las propiedades de la sal que Jesús asemeja con tu vida y con mi vida como cristianos? Cuando la mayoría de la gente piensa en la sal, pues piensan simplemente en un ingrediente de cocina, como creo que ustedes están pensando eso, ¿verdad? Pero esto no es todo lo que la sal es. Es usada en una gran variedad de procesos industriales, incluyendo la producción de cerámica, aún la producción de medicinas, de tinturas, textiles y entre muchas otras cosas. Y en tiempos antiguos también era usada ampliamente en la metalurgia, particularmente en el refinamiento del oro. Y por miles de años la sal ha sido una mercancía apreciada. Y tan alto era su valor que a los soldados romanos, ahí en la Biblia encontramos un texto donde dice que se les pagaba un salarium, es decir, una subvención de sal como su sueldo. Y escuchamos muchas veces expresiones, más que todo en inglés, que él vale por su sal. Esa expresión no es usada tanto en español. Pero el tráfico de sal definió muchas de las antiguas rutas comerciales, y la sal era usualmente comercializada onza a onza por oro. También he encontrado, investigando un poquito sobre este tema de la sal, encontré en un artículo que los antiguos chinos también usaban monedas de sal como dinero, y también tortas de sal eran usadas como moneda en Etiopía, en el Tíbet y muchas otras zonas alrededor del mar Mediterráneo. Y eso nos muestra, hermanos, que la sal era muy valiosa.
ya que muchas culturas antiguas cobraban aún sus impuestos con sal. Y ahí la frase hebrea, ser sazonada con la sal del palacio. ¿Esto qué nos quiere decir? Esta expresión hebrea, esta frase hebrea, nos acerca al concepto del alto valor de la sal, ya que usualmente eran solo los ricos los que tenían acceso a la sal. Entonces, la sal sazonaba muchos de los sacrificios prescritos allá en el Antiguo Testamento. Podemos ver, por ejemplo, allá en el libro de Levítico, capítulo 2, verso 13. Levítico 2, verso 13. También Ezequiel 43, 24. Pero en Levítico 2, 13 dice, toda ofrenda de cereal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. Y algunos han sugerido que si bien la levadura facilitaría la putrefacción, pues la sal la impediría. Pero en los tiempos antiguos, como hemos visto ya algunos aspectos de la historia antigua, la sal probablemente significaba permanencia, porque no se corrompía. Por tanto, un pacto de sal, como lo muestra Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5, que dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante un pacto de sal? Y ese pacto de sal, mis hermanos, significa un pacto permanente, en el cual Dios perpetúa su pacto con cada generación de Israel. Qué interesante, ¿no? Y es por eso que muchos pactos fueron llamados un pacto de sal. Ustedes pueden corroborar eso mirando allá el texto de Números capítulo 18, verso 19, y también Segunda de Crónicas capítulo 13, verso 5. Y esos pactos, llamados pactos de sal, es debido a que la sal era usada comúnmente en las ceremonias de los pactos. De ahí la expresión árabe, hay sal entre nosotros. Y hay una frase también persa, muy moderna, que habla de falsa la sal. Y sobre esto lo explica muy bien la enciclopedia internacional bíblica. Y allí dice una parte que esta costumbre de prometer amistad o confirmar un convenio comiendo alimentos que contienen sal es aún guardada por los pueblos arábigo parlantes. Y para el mundo árabe la palabra sal o la palabra convenio o la palabra trato es la misma, tienen el mismo significado. Y para el propósito de mi devocional en el día de hoy, jueves y también mañana, viernes, pues la sal tiene 3 cualidades importantes. Y quiero que veamos cada una de esas cualidades. La primera es que la sal adiciona sabor. La sal adiciona sabor. Miremos allá el libro de Job, en el capítulo 6, verso 6. Job, capítulo 6, verso 6. Y este versículo está en interrogante. ¿Se come sin sal lo insípido o hay gusto en la clara de huevo? Y la sal a menudo, mis hermanos, es agregada a la comida, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para conferirle gusto y para resalzar su sabor. Es muy harto comer algo sin sal, ¿no? Solo los diabéticos y otras personas hipertensas pues tienen que tener mucho cuidado con el exceso de sal. Pero también Dios ha querido agregar sabor a tu vida y a mi vida, mis hermanos. Eso ha querido Dios. ¿Para qué? Él ha querido agregar ese sabor para que lo agreguemos a la comunidad en la cual vivimos.
ahí donde tú vives, en tu barrio, en tu sector, en tu ciudad. Hay que agregar sabor a la vida de aquellos que nos rodean. Y hay un libro de dos autores, el libro se llama Convirtiéndote en un cristiano contagioso. Y respecto a esto que estoy hablando, de la sal adiciona sabor, pues ellos escriben un párrafo interesante y dice ahí: cuando los cristianos viven su fe con autenticidad y determinación, ponen un poco de pimienta, aún en ocasiones suave tazón de sopa. Ellos sorprenden a las personas con la guardia baja y los hacen poner mala cara. Remecen a la gente con sus desafíos y puntos de vista aparentemente radicales. Y desbaratan algunos planes por aquí y por allá. ¿Cómo podríamos traducir este párrafo de estos autores del libro Convirtiéndote en un cristiano contagioso? Pues podría yo resumirlo en pocas palabras diciéndoles que ellos ponen sabor a la vida de los que les rodean. Y mis hermanos, qué chévere que también de igual manera podamos, como la sal adiciona sabor, usted y yo pongamos sabor en la vida de todos aquellos en nuestro entorno. Y la segunda cualidad de la sal es que la sal preserva. Y antes de la invención del refrigerador, de la nevera, pues la gente salaba a la carne para preservarla. Y en un sentido similar, mis hermanos, los hechos cristianos son agentes preservantes en un mundo que va hacia la decadencia moral. La forma como nosotros nos comportamos, nuestro testimonio el día a día, son agentes preservantes para aquellas personas que van hacia la decadencia moral cada día. Y así como la sal arde, así la presencia de nosotros como cristianos, pues aguijonea la conciencia de esos que nos rodean, que no son creyentes. Y aunque la sal frotada sobre una herida produce harto dolor, pues a su vez previene también las infecciones. La Biblia del discípulo hace un comentario respecto a este tema de la sal. Y allí dice que la vida de un verdadero discípulo sazona y preserva la sociedad. Y tal salinidad es una parte esencial del carácter de un cristiano, la cual permanecerá hasta el final. Y para que la influencia cristiana impregne y preserve la sociedad, pues los discípulos deben estar envueltos en la vida y deben estar envueltos en los negocios de nuestros días. Los discípulos no se retiran de la sociedad para preservar su santidad, no. Los discípulos se involucran en todas las partes de la sociedad para darle el justo sabor. Entonces, como esa primer cualidad de que la sal adiciona sabor, también esta segunda cualidad, la sal preserva. Y mis hermanos, como discípulos del Señor, tenemos que involucrarnos donde el Señor nos tiene, en el barrio, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que estemos. Tenemos que involucrarnos en cada una de esas partes de la sociedad para darle ese justo sabor a ellos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Ahí leemos: es cierto que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y si bien el apóstol San Pablo no se adelanta concretamente sobre quién es el que ahora lo detiene, pues muchos estudiosos creen que es el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros como creyentes. Y como personas llenas de esa presencia de nuestro Dios, tú y yo
Somos parte de la estrategia de Dios para detener la marea de la decadencia moral. Y la tercera cualidad de la sal es que la sal le provoca sed a la gente. La sal le provoca sed a la gente. Y una de las cualidades distintivas de la sal es precisamente eso, provocarnos sed, ¿verdad? Y la gente en el campo muchas veces pueden guiar a un caballo al agua, pero no pueden hacer que ese caballo beba el agua. Y ese es un dicho que no es del todo verdadero. ¿Por qué? Quizás tú o yo no seamos capaces de obligar a un caballo a beber empujando su cabeza hacia el agua, pero sí cada uno de nosotros puede hacer que ese caballo llegue a tener suficiente sed para que quiera beber. Y una pequeña pastillita de sal puesta en la boca de ese caballo, pues rápidamente lo va a hacer cambiar de opinión. Y en el mismo sentido, la intención de Dios es que tu presencia, mi presencia, haga que la gente a nuestro alrededor tenga sed por la presencia de Dios. Y como una sazón espiritual en un mundo desabrido, como un preservativo sobrenatural en una sociedad decayente, tú y yo, mis hermanos, cada uno de nosotros, somos la sal de esta tierra. Por eso es tan importante que estos temas de la gran comisión del Evangelio y ser sal y luz estén unidos. Y Cristo eligió una imagen que era familiar cuando dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Y era la idea de su misión, su influencia, que fuéramos influencia cada uno de nosotros. Los discípulos estaban para limpiar, para endulzar el mundo en el que vivían. Debían guardarlo de la decadencia, darle un sabor más saludable a la existencia humana. Igual nosotros, mis hermanos. Está el Señor haciendo su obra perfecta. Y por eso esta cuarentena nos sirve para que escuchemos a Dios, para que expongamos nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser integral a Él, para que Él pueda sacar todo aquello que de pronto nos ha enfriado, nos ha apartado de Él. Son tiempos especiales para volver a Él, para humillarnos en su presencia, para poder nosotros ser más saludables a la existencia humana. Nuestro testimonio de conducta, como el de los discípulos del Señor Jesucristo en el tiempo que Él estuvo sobre esta tierra, no eran ser pasivos, sino activos. Igualmente nosotros debemos dejar esa pasividad, mis hermanos. Yo no sé qué irá a pasar después de esta cuarentena. Si iremos a seguir enclaustrados ahí en las 4 paredes del templo, ¿qué iremos a hacer? Recuerden que ya les dije en estos días que la gente no va a llegar a nuestros templos. Tenemos que ir a buscarlos, ir a impregnarles esa presencia de Dios, ser esa sal que tanto necesitan, sazonar sus vidas, impregnarles de eso, para que ellos puedan llegar a nuestros templos. No hay necesidad de guardar sal para el cielo, mis hermanos. No va a ser necesario. Nuestra misión es de impregnar. Nuestra misión es la de sazonar. Nuestra misión es la de purificar las cosas aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos ser sal, que produzcamos sed de la palabra de Dios en cada una de las personas alrededor nuestro. Y a este aspecto, la Biblia del discípulo, del estudio del discípulo, agrega este comentario que quiero también incluirlo aquí en mi devocional hoy, para que podamos captar cada vez más ese significado de ser sal en esta tierra. Y ahí la Biblia de estudio del discípulo dice que la sal se caracteriza por su habilidad para dar sabor con solo una pequeña cantidad de su presencia. Y los cristianos deberían dar al mundo el sabor del Evangelio,
Qué chévere, que fue el tema que toqué ayer y antier, ¿verdad? Que podamos nosotros comprender la estrategia del Evangelio, que podamos enseñar ese Evangelio puro, para que podamos darle sabor a los cristianos, a aquellas personas que no conocen al Señor. Ahora miremos un poquito sobre qué es perder nuestra salinidad. En Lucas capítulo 14, versos 34 y 35. Evangelio según San Lucas capítulo 14, versos 34 y 35. Allí nos dice, buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para el abono, por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. Quien tiene oídos para oír, oiga. Estos versículos de Lucas 14, 34 y 35, la Biblia viviente da un punto de vista moderno a la advertencia que hace Jesús ahí. En la Biblia viviente dice, qué buena es la sal que ha perdido su sabor a sal. La sal sin sabor es buena para nada, ni siquiera como fertilizante. No tiene valor y debe ser arrojada fuera. Oigan bien si pueden entender lo que quiero decir. Entonces puede sonar a raro leer que la sal pierde su salinidad, ¿verdad? Aunque la sal tiene diferentes grados de calidad y pureza. Aún hoy, solo los más altos grados de sal alcanzan la mesa del comedor, porque los grados más pobres de sal pues son usados precisamente en los procesos industriales. Y en tiempos antiguos pues la sal raramente era pura. Y durante los tiempos bíblicos la mayoría de la sal en Israel venía precisamente del Mar Muerto y usualmente estaba mezclada con impurezas, haciendo entonces la sal menos salada. También había condiciones por las cuales la sal podía ser disuelta o convertida en menos efectiva, a través de su exposición al agua, al aire, o también excesiva luz solar, o también otros químicos. Y en Israel la sal era extraída de una gran veta de sal de roca que estaba situada cerca del Mar Muerto y que era producto de la evaporación de las aguas del mismo mar. Entonces la sal de roca deteriorada en altas temperaturas y en humedad pues podía disolver la sal de la roca. Sin embargo, este importante producto podía perder su salinidad y llega a ser absolutamente entonces inservible. Y en una veta similar, pues copos de sal se forman sobre las rocas de la costa del Mar Muerto en la noche. Y ya en la mañana cuando el sol sale, pues bajo su calor, pues la sal pierde su salinidad y se mezcla entonces con la playa y su carácter es distinto. Y para ilustrar este proceso de permeabilización, con esto quiero terminar el devocional del día de hoy. Y la ilustración es con esa historia. Dice que un mercader de Sidón, habiendo solicitado del gobierno la entrada de importación de sal, trajo una gran cantidad de sal a los pantanos de Chipre, suficiente, en efecto, para suplir a la provincia completa por muchos años. Y esa sal fue transportada a las montañas para estafar al fisco en el pequeño porcentaje de gastos de aduana. 75 casas fueron arrendadas, fueron llenas con sal. Y cada casa tenía solamente
piso de tierra. Y entonces la sal que estaba cerca de la tierra pues se estropeó completamente en pocos años. Y grandes cantidades de esa sal fueron pues literalmente arrojadas al camino para ser pisada por los hombres y las bestias. Esa sal era buena para nada. Y hermanos, termino diciéndoles que la sal puede perder su salinidad si es adulterada con sustancias inferiores. Y en el mismo sentido, déjeme decirle que tu carácter, mi carácter distintivo como seguidores de Jesucristo, puede ser ese carácter diluido si mezclas un estilo de vida bíblico con el estilo de vida del mundo. Tengamos mucho cuidado con eso. No podemos mezclar, no podemos diluir esa mezcla en nuestro estilo de vida bíblico. El mundo tenemos que dejarlo a un lado, pero que reflexionemos si hemos sido de pronto cautivados para llevar una vida de un estilo de vida bíblico, pero también mezclada con un estilo de vida del mundo. Piense en eso, reflexione y haga los correctivos. Permita que Dios haga los correctivos en tu vida. Oremos. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de empezar con este tema de cómo podemos trabajar contigo, pero antes poder comprender qué significa, qué nos quisiste enseñar con ese pasaje de ser sal y luz. Muchas gracias, oh Dios, porque nos has puesto para sazonar a esa gente alrededor nuestro, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras formas de actuar, que verdaderamente puedan impactar la vida de aquellos que aún están indecisos por abrir sus corazones a ti. Dejamos nuestras vidas en tus manos para que tú las escudriñes y que podamos cada día como discípulos tuyos ser más como tú. Muchas gracias por permitirnos vivir este día más para ti. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y podamos resplandecer en medio de las tinieblas. A ti oramos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces que tengan un buen día y mañana viernes estaremos tratando el tema de sazonando con fuego. Sazonando con fuego. Que Dios los bendiga.